Bien, yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Cualquiera pues que me oye estas palabras. Su evangelio. Lo que nos vino a dejar. Su testimonio. Lo que tenemos escrito aquí. Cualquiera pues que hace estas cosas. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Si cumplimos con lo que nos dice, si obedecemos a pie juntillas lo que está establecido aquí. No ser un oidor olvidadizo, como dice Santiago. Ser oidor y hacedor de la palabra. Porque si no, ¿qué chiste tiene que vengamos? ¿Qué sentido tiene que vengamos a ocupar una silla? Si oímos y no hacemos. Cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Fuimos a oír y a cumplir con lo que el maestro nos pedía que hiciéramos, ¿no? Aprendimos muchas cosas en la escuela. Aprendimos a sumar, multiplicar, a dividir. Digo lo elemental, ¿verdad? Lo elemental que nos enseñan en la primaria, en la secundaria. Y poco a poco, ¿qué fue pasando en nosotros? Fuimos creciendo, ¿no? Fuimos creciendo, ¿no? De tamaño, obviamente, ¿verdad? Pero en conocimientos, ¿verdad? Fuimos conociendo muchas cosas del mundo, geografía, historia, porque pusimos atención, fuimos oidores y cumplimos con la tarea que el maestro nos dejaba, ¿no? Habían excepciones en la escuela, ¿no? El burriquillo que no cumplía con las tareas, el que oía, pero se le olvidaba todo, no ponía atención en su escuela. Y hay un efecto, una causa-efecto de todas esas cosas, ¿no? Puede ser que una persona así rebelde, una persona que no le puso atención en su escuela, las consecuencias las sufrió en el futuro. No se preparó bien para enfrentar esta vida. ¿Y qué pasa con esas personas? Pues les cuesta mucho trabajo salir adelante. Que el que desde pequeño oyó, obedeció, estudió, practicó y creció, ¿verdad? En conocimientos, en intelectualidad. Le cuesta menos trabajo a esa persona defenderse de todo lo que viene en la vida, ¿verdad? Porque fue alguien que puso atención en la escuela, que obedeció a su maestro, que obedeció lo que tenía que hacer en la tarea. Lo mismo la palabra de Dios. La palabra de Dios es, primero que nada, oír. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra, ¿verdad? Después de oírla, entenderla, meditarla en nuestro corazón. Y después de meditar en nuestro corazón, practicarla.
practicar la palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo está comparando. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la prudencia? Me fui a tumbaboros. La prudencia es igual a la templanza, la cautela, la moderación, la sensatez, el buen juicio. El buen juicio. Eso significa ser prudente. Tener templanza, ser cauteloso, tener moderación, ser moderado, no arrebatado, ¿verdad? Luego lo que hago, no lo pensé primero, sino me arrebato a actuar de forma sin cautela. Una persona prudente tiene templanza. ¿Qué es la templanza? La moderación. La templanza es ser moderado, tranquilo, sobrio, serio, sin continencia. Esa es la templanza. La cautela, cauteloso. ¿Qué es la cautela? Aprender a discernir, meditar todo lo que me rodea, todo lo que veo, todo lo que oigo, discernirlo en nuestra mente, ser cauteloso. Son características de la prudencia. La moderación, ser moderado, no ser arrebatado, no ser que mis emociones me traicionen, que actúe con visceralidad. A veces somos viscerales en nuestra forma de actuar, ¿no? Primero hacemos y luego pensamos. Y ya cuando meditamos en lo que hicimos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Porque no eres moderado. Te gana lo visceral, te ganan los sentimientos, te gana el alma. Tenemos que aprender a actuar conforme a la palabra nos lo dice, porque todo esto que estoy diciendo está en la palabra de Dios. ¿Sí? Ser prudente, tener templanza, ser cauteloso, tener moderación, ser moderado. Una persona cuando es moderada se le nota luego cuando habla, cuando emite un juicio, ¿verdad? Cuando platica. Hay personas que hablan a 10,000 revoluciones por minuto, ¿no? No nada más digo a las mujeres. No nada más digo a las mujeres. Pero la misma palabra nos dice que las muchas palabras producen pecado. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 10. Proverbios 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. Amén, hermanos. Amén. En las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. Siempre va a haber ahí algo, ¿verdad?, que estemos haciendo mal cuando hay muchas palabras, cuando se hablan muchas palabras, cuando se emiten muchos juicios. A veces se hacen o se dicen no pensando y caemos en pecado, caemos en errores. ¿Sí? Dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Más vale que digamos 5 palabras
pero bien, a no 50 palabras que digan pura ociosidad, pura banalidad, pura cosa mala. Echemos mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos refrena, el que nos dice, hey, eso que vas a decir no es correcto que lo digas. Mejor, calladito, te ves más bonito. ¿Sí? Seamos prontos para oír. Prontos para oír, con atención. Si tenemos orejas chiquitas, agrándenla. Yo la tengo grande. Un poco más grande me la hago. Pero prontos para oír. Tardos para hablar. ¿Qué quiere decirnos nuestro Señor con esto? Que todo lo que estemos escuchando, primero lo meditemos, lo analicemos en nuestra mente, consultemos con el Espíritu Santo. ¿Será bueno que yo diga esto? ¿Será bueno que yo diga aquello? ¿O me quedo callado? Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Tardos para airarse. Así nos dice nuestro Señor. Pero a veces hacemos todo lo contrario. Primero, bum, 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 bum. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y no nos damos cuenta que en esa cantidad de palabras vienen una cantidad de banalidades y de cosas que no deben de hablarse. Mejor seamos prudentes, refrenemos nuestra forma de hablar, consultemos con nosotros mismos cómo hablamos, cómo hablo yo, qué digo, lo digo bien, lo digo mal, para ser sabios, para ser prudentes. ¿Sí? Vamos otra vez a Mateo, por favor. Dice mi Señor en su palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué nos dice también este versículo? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Para ser prudentes, ¿qué tengo que hacer? Cumplir con la palabra, escuchar la palabra, escudriñar la palabra. La palabra del Señor nos da sabiduría. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, dice el Señor. ¿Queremos ser sabios? Tenemos que aprender a temer de Dios, no a tenerle miedo, sino a no querer ofenderlo, sino a cumplir con todo lo que Él me pide que yo haga, tenerlo contento. A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra novia, a nuestro novio, que le tenemos tanto amor. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué procuramos para con esa persona? Pues tenerlo contento todo el tiempo, ¿no? A gusto, que esté bien conmigo, hacerlo sentir bien. Así es el amor que tenemos nosotros para con Dios. Procuremos tenerlo contento todo el tiempo con nosotros, adorándolo, glorificándolo, exaltándolo, escudriñando su palabra. ¿Qué me quieres decir, Señor, a través de esto? Y conforme pasen los años, ¿verdad?, vamos a tener prudencia, vamos a vivir prudentemente, vamos a ser sabios, pero no sabiduría de este mundo, como dice también la palabra de Santiago. No, la sabiduría de lo alto, que es benigna, afable, ¿verdad? La sabiduría de este mundo es diabólica, terrenal, ¿sí? La de Dios no es así. La sabiduría de Dios consta en amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, todos los demás mandamientos los estás cumpliendo.
estás perjudicando a tu prójimo. Entonces quiere decir que no estás amando a tu prójimo, ¿verdad? ¿Sí? Si mentimos, estamos perjudicando, estamos engañando a alguien que supuestamente digo yo que lo amo, porque así lo dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el no mentirle a alguien también es un acto de amor, el no engañarlo, el no decirle cosas que no son. Entonces, aquí mi Señor Jesucristo nos dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y practicamos la palabra, somos congruentes con lo que decimos que somos, cristianos, ¿sí? Y las hace, le compararé a un hombre prudente. La prudencia también viene del conocimiento de la palabra del Señor y del hacer su voluntad. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, por favor. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, publicano, sentado en la hacienda del pueblo. Ustedes saben qué fama tiene, ¿verdad? Cobraba impuestos, pero también engañaba. Y también se metía un dinerito aparte a su bolsillo derecho, ¿no? O al izquierdo. Pero llega mi Señor Jesucristo con Mateo. Y Mateo estaba trabajando. Y le dice: ven, levántate, sígueme. No, Señor, espérate tantito. Estoy trabajando. Quedó el vecino del número 3 traerme una lana para, aparte, para yo arreglarle bien sus cuentas. Y no, ¿verdad? ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo, dice la palabra. Lo dejó todo por seguir al Señor. ¿Somos capaces nosotros de hacer eso? ¿Somos capaces de dejar todo por seguir a Cristo? ¿O nos cuesta mucho trabajo soltarnos del mundo? Soltarnos de las cosas materiales, soltarnos de todo lo que este mundo ofrece. Mateo lo dejó todo, No sé qué habrá pasado con el jefe de Mateo, porque todo estaba trabajando y todas las cuentas y todo lo que tenía que entregar al otro día o en la tarde, no sé cómo se estilaba en ese entonces, tenía que dejarlo bien arregladito, ¿no? Para hacer cuentas. No, él dejó todo para seguir al Señor. Hasta aquella mordida diaria que le tocaba a él. Tenemos que dejar todo, entregarnos a Cristo con todo nuestro corazón, inclusive dejar esposo, dejar esposa, dejar hijos, dejar todo por el Señor, para seguir a Cristo, para seguir al Señor. ¿Sí? Regresemos aquí a Mateo, por favor, 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué clase de cimientos hay en nuestra vida? ¿Qué clase de cimientos están siendo construidos en nuestra vida espiritual con Cristo? ¿Nuestra fe está cimentada en la roca de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿O nuestra fe está cimentada en una roca de esas de unicel que venden en las papelerías?
¿Cuál es el cimiento de nuestra fe cristiana? ¿Está poderosa? ¿Está fuerte para aguantar tormentas, torbellinos, inundaciones, huracanes, lo que venga a nuestra vida? Y lo digo figurativamente, obviamente, ¿verdad? Problemas, situaciones adversas, complicaciones, situaciones con los hijos, situaciones con el mundo. ¿Cómo está cimentada nuestra fe? ¿Está bien puesta sobre una roca? ¿O de qué material está nuestro cimiento construido? Perdonen que ponga este ejemplo, pero una casa bien construida, viene un temblor y una tumba. ¿Cuántos edificios nuevos, de 3 millones de pesos? Tenemos el ejemplo de la Portales, ¿no? Clarísimo ejemplo. Tenían apenas 6 meses viviendo en ese edificio y pagaron mucho dinero, pero muchísimo dinero. ¿Ustedes creen que valía ese departamento 3 millones de pesos? No. Le pusieron una losa prefabricada. No soy ingeniero ni conozco de materiales, pero muy mal construida esa vivienda. Ese cimiento fue débil, ese cimiento fue frágil. Y así todas esas construcciones que se vinieron abajo no estaban bien construidas. Así de fácil. Así de fácil. Yo veía varillas de 1/4 de pulgada en edificios grandes. Ahí se veían las escenas. Las varillitas de 1/4 deben de ser de 1 pulgada más o menos, una varilla para una construcción de 4 o 5 pisos, 1 pulgada de grueso la varilla, ¿no? Pero por ahorrarse los materiales, y ustedes saben todo lo que es la corrupción, la ambición, la avaricia de querer tener más y más y más a costa de la vida de mucha gente, ¿no? ¿Que por qué se murieron los niños en esa escuela? Por avaricia. Por avaricia. Por quererse ahorrar un dinero y permisos apócrifos. ¿Hasta dónde llega la avaricia de la gente, no? Volviendo al tema del fundamento, de la roca. Comparémonos con un edificio bien construido. El cimiento, lo profundo de nuestro templo. ¿Cuántos metros hacia abajo son? Y les voy a poner un ejemplo muy fácil. Esta casa tenía aquí y en el otro lado 2 columnas. Obviamente no iba a haber, las personas que estaban de este lado no iban a ver bien para acá y los que estaban de este lado no iban a ver bien para acá. Pero ¿qué se hizo? Si ustedes ven la columna del medio, vean el grosor que tiene, el ancho que tiene. Esa columna no es para una casa, es menos. Esta columna es como para un edificio grande. ¿Qué se hizo para reforzar esta casa? Se engruesó la columna, se le metió varilla gruesa y aparte los cimientos, las zapatas están muy reforzadas. No sé si a alguien le tocó venir cuando estábamos haciendo aquí las reparaciones o el acondicionamiento de esta casa para el templo del Señor, ¿sí? Estas traves son de acero. Vinieron y pusieron traves de acero, están sobradas, ¿sí? Cada uno de los materiales, el pastor Maltés se procuró que estuvieran
bien fuertes para aguantar lo que se aguanta. Está bien cimentada esta casa, ¿sí? El cimiento fue profundo y fue reforzado. Nuestros cimientos espirituales, ¿cómo están? ¿Están gruesos? ¿Están profundos? ¿Están fuertes? ¿O cómo están nuestros cimientos? Nuestra raíz hacia abajo, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Tenemos la fe suficiente para decir, mi casa espiritual está construida sobre la roca de salvación que es mi Señor Jesucristo? Amén. ¿Tenemos la fe para decirlo? Amén. Eso me gusta, así, amén, sí, la raíz que tengo yo en mi corazón es bastante grande como para que alguien venga y me hable cosas, me quiera convencer de otra religión, de otra doctrina. Aún mismo Satanás, cuando venga a tentarme, venga a querer confundirme, la raíz de mi corazón, que es la palabra del Señor, no va a ser arrancada por el enemigo cuando esté en lucha espiritual. Esa es la raíz y la cimentación que debemos de tener como cristianos. Que vendrán, como dice aquí la palabra, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén, hermanos. Amén. Estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús es la roca. Cristo, nuestro Señor, es la roca. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amén, hermanos. Amén. Acercándonos a Él, piedra viva. Mi Señor Jesucristo no está muerto, está vivo, es piedra viva. Está sentado a la diestra de Dios, nos está viendo en este momento, es más, está aquí con nosotros. Amén. Porque lo invocamos y le decimos, donde dos o más estemos reunidos en tu nombre, ahí estarás tú en medio de nosotros. Se haga realidad en este momento. Está con nosotros el Señor. Piedra viva, dice la palabra, desechada ciertamente por los hombres. Desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué lo desechan los hombres? ¿Por qué desechan al Señor Jesucristo? La humanidad, la gente. Les empezamos a compartir la palabra y luego ¡pum! Se cierran, se bloquean, ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él vino nada más a traer paz, vino nada más a dar su palabra, vino a darse a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Por qué el ser humano lo desecha? ¿Por qué el ser humano no lo quiere? Desechado, dice la palabra. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, ahora nos habla a nosotros. Pedro dice, vosotros también como piedras vivas. Nosotros somos piedras también, piedras vivas, edificadas, dice la palabra. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nuestra edificación debe de ser como casa espiritual. ¿Por qué? Porque somos templos vivos de Dios. Amén. El templo del Señor está en nosotros. ¿Cómo va esa edificación? ¿Cómo vamos construyendo esa vida espiritual? ¿De forma correcta? ¿O hay más o menos? Sed edificados como casa espiritual. Debemos de ser edificados como una casa espiritual. Somos seres ya espirituales.
no espíritu carnal. O carnal espiritual, porque así a veces dicen, A veces dicen, no, es que yo soy un espiritual carnal. O yo soy un carnal espiritual. No puede ser ni carnal ni espiritual carnal. O eres espiritual o eres carnal. ¿Sí? Somos una casa espiritual que debe de abundar, que debe de vivir, que debe de estar dentro de nosotros. Pura espiritualidad. Pura espiritualidad. ¿Sí? Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. ¿Sabían que somos nosotros sacerdotes de Dios? Somos todos nosotros reyes y sacerdotes de Dios. Somos reyes porque vamos a recibir un reino. Nos tiene prometido un reino nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y somos sacerdotes porque intercedemos nosotros por nuestros hermanos y por los de afuera. ¿Sí? El sacerdote que hacía en las actividades del Antiguo Testamento intercedía, actuaba a favor de los hombres, como dice la palabra en Hebreos. Era un mediador entre Dios y los hombres, actuaba a favor de los hombres, haciendo, practicando el holocausto y los sacrificios. Esa era la labor del sacerdote. Nosotros también somos sacerdotes. ¿Sí? Interceder por los demás. ¿Sí? Hablarles de Cristo a los demás. Es un sacerdocio. Y aparte es santo. Un sacerdocio santo, apartado para Dios. Dice la palabra, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Debemos de ofrecer sacrificios espirituales. Igual el mismo sacerdote que vivía, que practicaba la administración en el tabernáculo, ofrecía sacrificios espirituales, ofrecía esos animales en vez de la persona, ¿verdad? Para que ese animalito fuera la expiación por el pecado de la persona. Nosotros estamos ofreciendo nuestro propio cuerpo en expiación, ¿verdad? Nuestro propio cuerpo lo estamos ofreciendo en sacrificio espiritual a Dios. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Manteniéndonos en justicia, en santidad, como dice la palabra, guardarnos sin mancha del mundo. La palabra de Santiago nos dice que la religión pura y sin mácula delante de los hombres es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarte sin mancha del mundo. Guardarte sin mancha del mundo. Lo que quiere decir que debes de cumplir y obedecer la palabra de Dios. Guárdate de todo lo que el mundo hace y practica. De toda influencia del mundo, guárdate. ¿Sí? Como dice también la palabra en Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo dice Romanos 12. Entonces, un sacrificio espiritual es presentar mi cuerpo, ofrecérselo al Señor en santidad, en justicia y en congruencia. Eso para el Señor es un sacrificio espiritual, es un sacrificio agradable, que yo me guarde sin mancha del mundo, que yo obedezca a la palabra del Señor y que no peque. Y el Señor va a estar gozoso, hermosísimo nuestro Señor, contento con cada uno de nosotros. Las bendiciones, la cobertura, todo está a favor de nosotros. Y lo sentimos, lo vivimos, nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Ayer platicando con mi mamá y con mi tía, yo les decía que trabajé en la empresa Vituplastic por 9 años y anduve en lugares muy feos, muy feos.
colonias muy, muy feas, de mucha violencia. Y yo les decía, gracias a Dios, nunca me asaltaron. Es más, gracias a Dios, nunca me talonearon. No sé si sepan qué significa esa palabra. Ya me estoy bajando un poquito de nivel. Es el llegar y pedirte un dinero de alguien por una cerveza o por la droga. Llegan y, óyeme, pues, dame esto, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Y antes de ser cristiano a mí me asaltaban a cada rato. Antes de ser cristiano a mí a cada rato me asaltaban, me quitaban mi reloj, me quitaban mis tenis, me dejaban pero frío. Y desde que soy cristiano ya no. ¿Por qué será? Los ángeles del Señor están alrededor de nosotros, acampan alrededor de nosotros y nos cuidan y nos defienden. De toda manera. Debemos de vivir seguros, sentirnos seguros, hermano. Aún a pesar de lo que acabamos de vivir hace 2 semanas, hace una semana, ¿verdad? El Señor nos cuida. Sus ángeles nos cuidan, nos protegen a sus hijos. ¿Sí? No temáis, manada pequeña, les dice el Señor, nos dice el Señor. No temáis, manada pequeña. Yo os daré mi reino. ¡Qué maravilla! Pero debemos de sentirlo, de tenerlo en nuestro corazón. El Señor me cuida. Y no va a pasar nada. No va a pasar nada en lo subsecuente. Tampoco nos estemos sugestionando, ¿verdad? De que mañana va a temblar, ¿verdad? No. Porque entonces diario vamos a vivir con ese miedo. No. Sino mejor confiemos en la palabra del Señor, que Él nos cuida, Él nos guarda de todo peligro, de toda maldad. ¿Sí? Regresemos a Mateo, por favor. Versículo 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esos cimientos tan débiles, tan frágiles, ¿verdad?, que le ponen a las construcciones, esos cimientos tan endebles, tan frágiles, vuelvo a decirlo, ¿no? Que si tú construyes bien una casa, te va a durar para siempre, ¿verdad?, para muchos años. Pero si tú construyes con materiales débiles, endebles, pues para empezar te vas a meter en una bronca, porque van a abrir las investigaciones y van a dar con que todo lo hiciste mal y compraste favores, ¿verdad? Y si hubo muertos, hasta la cárcel vas a dar. Esa es imprudencia, ¿no? Esa es necedad. ¿Sí? Dice la palabra: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué es la insensatez? Es la necedad y la falta de sentido o de razón. Es no pensar más allá, ¿verdad? Es no meditar las cosas, es el actuar con arrebato, es el actuar con avaricia, porque también hay avaricia en ese aspecto. Y a veces la avaricia te ciega, porque hay gente que es tan avariciosa que comete delitos. Entonces ya no estás razonando, ya no estás pensando bien, de que a cada causa y efecto tiene su consecuencia, ¿sí? Y si yo me dejo guiar por esa necedad, por esa insensatez, pueden haber consecuencias, ¿sí? Esta casa, como dice mi Señor Jesucristo, fue cimentada sobre la arena. Imagínense, sobre un terreno fangoso. Es como si me regalan un terreno en el lugar más fangoso de la ciudad. ¿Voy a construir ahí? No, porque el terreno está guango, está todo débil, no está rígido. No voy a construir ahí, ¿no?
del Señor. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Si nosotros no tenemos bien cimentada la palabra, si nosotros no tenemos bien puestos nuestros ojos en la doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo, y nos dedicamos a mezclar la palabra con otras cosas, ¿verdad? Doctrinas de hombre, doctrinas del mundo, o hasta para digamos, si a mí me cuesta trabajo dejar un pecado, igual que hasta yo mismo puedo yo como que cambiarle a la palabra. No, pues es que, pues si aquí dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, pero Cristo estuvo en las bodas de Cana. Ese es el ejemplo clásico, ¿verdad? Para justificar la borrachera, para adormecer la conciencia. Estuvo en las bodas de Caná y hasta le pidieron que cambiara el agua en vino. Su madre le dijo, ¿verdad? Pero bueno, no es así, no es así. En ese entonces se acostumbraba a celebrar las bodas con vino, ¿sí? Pero no a excederse, ¿verdad? Y si tomaban vino, nada más tomaban una copita, dos. La justificación es muy fácil cuando no queremos dejar nuestros pecados, ¿sí? Pero la palabra es clara. El que tiene al Hijo tiene la vida, y al que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿sí? Mi Señor Jesucristo es la roca de salvación, y solamente a través de Él podemos obtenerla. No hay más, no hay más. ¿Qué dice la palabra? Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 2. Hebreos 2, 1, 3, y con esto acabamos. Amén, hermanos. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atendamos, dice, diligentemente. Todo lo que estamos oyendo de la palabra, todo lo que estamos escudriñando, todo lo que estamos estudiando, con diligencia atenderlo, profundizar, alguna palabrita que no entienda, me voy al diccionario. Hay diccionarios bíblicos que nos pueden apoyar, ¿sí? Diligentemente atender la palabra. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o dejemos el camino de la salvación. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cualquier descuido, cualquier pecado no confesado, cualquier pecado no hablado a nuestro Señor puede ser causa de que nos empecemos a deslizar, nos empecemos a enfriar, ¿sí?
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice el Señor. Pero también dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Por eso dice el Señor que con diligencia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto es cosa seria, hermanos. No es un juego. No estamos jugando a ser cristianitos. No. Aquí va de por medio tu vida espiritual. ¿Dónde quieres estar? ¿Con el Señor o en el infierno? No hay más. Y así de fuerte lo hablo. No hay que apapachar el pecado, hay que enfrentarlo. Y si estamos, deslizándonos, tengamos cuidado. Viene Cristo y nos podemos quedar. ¿Sí? Por eso, como dice la palabra, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande, dice la palabra. Tan grande, tan hermosa, tan llena de privilegios, tan llena de bendiciones, tan llena de misericordias. Una salvación tan grande que nos espera, sus promesas, su cobertura, que es una bendición que el cristiano se sienta seguro. Es una bendición que el cristiano se sienta seguro y con paz en su mano. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.